Bienvenidos a la entrevista con Mauricio Toro Orjuela, un politólogo, emprendedor, excongresista, expresidente del ICETEX que ha tenido un recorrido amplio en la política colombiana, quindiano de Armenia Quindío, estudiado en la Universidad Javeriana y que ha tenido un recorrido muy grande en la política colombiana, educación y diferentes proyectos de ley. Bienvenido. Un gusto gigantesco estar con ustedes acompañándolos y aquí presente. Mauricio, cuéntenos un poco cómo nace el amor o esa motivación por la política. Voy a confesar una cosa y es que nunca me gustó la política, no arranqué una carrera alrededor del mundo de la política, era muy lejano, distante, incluso algo de rabia tenía yo con el mundo de la política y los políticos. Yo arranqué mi vida desde el emprendimiento, me dediqué toda mi vida al emprendimiento en el sector de tecnología, en el sector de la consultoría en temas de innovación y a la docencia académica y termino en política a raíz de que siendo emprendedor, el gobierno para ese momento presenta una reforma tributaria que afectaba de alguna manera los intereses de los empresarios pequeños, es decir, de los micros, de esos que no tenemos voz en el Congreso ni en ningún otro lugar. Y empiezo yo a ver cómo en esas discusiones que se estaban dando en ese momento salían los grandes gremios a defender las grandes compañías. Entonces salía la Andi, salía Copi, salía Fenalco, Azocolflores, todos aquellos que defienden las grandes empresas. Y la pregunta mía fue: ¿cómo lograr una voz de aquellos que somos pequeños, los que tenemos 10, 15, 20 empleados, 1, 2, 3? Porque sobre ellos nadie habla y por ellos nadie pelea en el Congreso. Y efectivamente esos grandes gremios lograron unas exenciones tributarias para ellos, pero clavaron a los de a pie, a los que generamos el 93.7% del empleo del país, que somos el 96% de las empresas. Y ahí en esas conversaciones le digo yo a mis compañeros emprendedores y amigos: oigan, busquemos a alguien que nos defienda en la siguiente. No podemos seguir esperando que otros tomen decisiones y hablen por nosotros cuando nunca va a haber una voz. Y empiezo una búsqueda de algún talento que pudiera representarnos, pero no aparecía y no aparecía y se acercaban las elecciones para ese año, para el 2017. Y en medio de esta conversación mis amigos dijeron: mire, nosotros no vamos a encontrar nadie que del emprendimiento salga esto, que nos entienda, que haya sido un emprendedor de a pie. ¿Por qué no se lanza usted? ¿Usted que fue el de la idea? Y entonces terminé pensando en que por qué no, no tenía nada que perder, mucho que ganar, y así es mi primer acercamiento a la política. En realidad nunca lo había hecho y empezamos una campaña pensando en qué tal que sí podamos lograr una voz para aquellos que no la tenemos y también para hablar de educación y otros temas que me apasionaban como la innovación. Y así arranca mi carrera por la política, muy alejado de ella, pero que termino, a pesar de que la odiaba, entendiendo que o participábamos o nos fregábamos. Bueno, hablando un poquito de darle voz a esas pequeñas personas o a voz a quien no tiene voz, hablemos un poco de la educación y es en tu recorrido en la educación como expresidente del ICETEX, que fue una gestión bastante importante, ¿cómo analiza en este momento el balance del acceso a la educación superior en Colombia en estos últimos años, específicamente en los últimos años del gobierno Petro? Yo lo veo con preocupación y con una genuina preocupación de Colombia tiene un reto gigantesco y que pocos han podido abordar de manera comprometida, aunque muchos han hablado de lo importante que es. Y es garantizar un fortalecimiento del sistema de educación superior en Colombia, partiendo de la base, sin duda, nadie pelea con esto, de fortalecer lo público, pero sin abandonar lo privado. El sistema mixto de educación superior es muy importante en todos los países. Tienen que ir de la mano y por lo menos la transición a una gratuidad pública, total, universal, se tiene que hacer con planeación y una mirada a largo plazo. Y para esa transición es fundamental el sector privado, las universidades privadas, la financiación y el acceso para ese sector. Y esto que ha venido pasando a mí me ha preocupado. Primero porque una promesa de 500.000 nuevos cupos que ayer mismo, hace unos días, el presidente en su informe al Congreso lo decía: 160.000 creo que han logrado y ya les queda un año de gobierno. Es decir, que es claramente lejano a la propuesta que se había hecho. En segundo lugar, porque quien ha permitido que gran parte de esos cupos puedan aumentarse, que son las universidades privadas, pues las han venido debilitando y eso ha tenido que ver precisamente con la financiación a ICETEX. Entonces yo veo con preocupación que aunque comparto la meta de 500.000 nuevos cupos, que aunque comparto la meta del fortalecimiento de la universidad pública, la infraestructura, la labor docente, las formas pues no han sido las correctas, las aproximaciones no han permitido llegar a ese objetivo de garantizar una real financiación, una actualización de los recursos que se han perdido, pero sobre todo
el llegarle a esos jóvenes en los territorios más alejados donde no hay sedes universitarias ni públicas ni privadas que tienen que viajar a otros territorios y que para eso necesitan financiación. Entonces veo que la conclusión ha sido preocupante y no deja de serlo porque los 60.000, casi 60.000 créditos al año que entregaba ICETEX hoy no va a superar los 9 o 10.000. Eso quiere decir que al contrario de 500.000, están dejando 50, 45.000 jóvenes por fuera del sistema que venían en ese túnel de ingreso. Y eso pues me hace a mí generar preocupaciones no solo por eso, sino porque quienes hoy tienen un crédito además han visto cómo sus tasas se han crecido, cosa que habíamos logrado rebajar, y por eso digo que es bastante, apenas quiero decir, como frustrante entender que una cosa que se promete no se cumple y que las formas como han tratado de abordar el problema, aunque el problema esté diagnosticado claramente, pues han sido erradas, y eso afecta a todo. Eso afecta al crecimiento y el desarrollo humano de un país, el crecimiento de las empresas y la industria, que sin talento humano capacitado y formado no puede llegar. Pero el problema no solo es de este gobierno, creo que es de la falta de visión que tiene Colombia a largo plazo, que no ha permitido que esto escale a mayor escala, perdón la redundancia allí, pero sobre todo porque el problema no es solamente el acceso a la universidad, viene desde lo que implica de cómo estamos formando a los jóvenes desde el kinder y desde el prekinder, desde la secundaria, y eso es un tema que hay que abordar con una mirada más a futuro que inmediata. Y los últimos gobiernos, incluyendo este, la mirada ha sido corta, a 4 años que vamos a hacer, no a 20 o 30 como lo ha hecho Singapur y otros países. Durante la campaña de Gustavo Petro hubo una promesa que ilusionó a muchísimos jóvenes. Fue la condenación de deudas del ICETEX para muchos jóvenes. Esta promesa no se ha cumplido después de 3 años de gobierno. Usted estuvo parcialmente en los primeros años de gobierno Petro al frente del ICETEX. Se quería hacer una, pues como una financiación para que estos cupos y estas condonaciones fueran reales, y claramente el idilio de una educación gratis en Colombia siempre va a estar presente en todas las políticas de todos los gobiernos que lleguen. ¿Cómo desde el ICETEX usted analizó esta propuesta? ¿Desde un momento tuvo fundamento o simplemente fueron palabras vacías que trataron de ilusionar a miles y miles de estudiantes que optan por el ICETEX para estudiar? Nunca lo tuvo y nosotros lo dijimos. Además que uno de los temas más difíciles que tuvimos que asumir cuando yo llegué por el ministro Alejandro Gaviria, que me invita a participar en el espacio de ICETEX, dadas las luchas que habíamos venido teniendo históricamente del Congreso para poder garantizar mejores condiciones de crédito. Y lo primero que me dijo es, hay que salir a decirle a la gente pues, que esto es muy difícil, esto no se va a poder hacer. Y fue lo primero que llegamos a hacer. Tan pronto yo me posesiono, la primera conversación de todos los medios de comunicación y todo el mundo es la condonación total de las deudas. Y lo primero que dijimos nosotros es, esto vale 12 billones de pesos. 12 billones, si bien recordamos, en ese momento se estaba tramitando una reforma tributaria que pretendía recoger entre 8 y 12. Eso quisiera decir en ese momento que se necesitaba solo una para condonar todas las deudas de ICETEX. ¿Qué propusimos nosotros? Condonaciones graduales, parciales y paulatinas, pero la condonación total nos tocó salir a decir, eso es completamente imposible. Yo hice parte de la coalición de la esperanza para ese momento, no apoyé, y eso fue una de las conversaciones que tuve con el presidente cuando asumí el reto yo no estuve en el proyecto del presidente, pero creía que en ese momento de esperanza, de cambio y de llamado a actuar, pues teníamos que hacerlo. Cómodo sería decir no. Y dentro de eso dije, pues creo que lo primero que hay que hacer es decir que esto es inviable técnicamente, pero que sí se pueden hacer cosas para humanizar la entidad, para garantizar mejores tasas, para garantizar ponerse al día de las condonaciones pendientes que se habían quedado rezagadas por el gobierno anterior, y empezar a plantear un esquema que permitiera bajar tasas y aumentar la proporción de cupos en la universidad pública que fuera de la mano con la financiación de las privadas. Y eso fue lo que hicimos durante ese tiempo. Tuvimos una rueda de prensa y dijimos la cara. Esto no es así. El presidente estaba preocupado, pero pues había que decirle la verdad a la gente. Y en segundo lugar, pues cómo íbamos a plantear esa gradualidad. Tengo que decir que en los 2 años que estuve se dieron la mayor condonación por mérito que estaban colgadas, que estaban pendientes, y las que se tenían que hacer para poder acelerarlo. Tuvimos la reducción de tasa de interés más alta de los últimos años, añadida de ICETEX, y eso nos permitió demostrar que se podía humanizar la entidad, aunque lejos de lo que esperábamos, que para eso dejamos un proyecto de ley para evitar que esto fueran paños de agua tibia y se pudiera hacer de manera estructural. Pero lo que sí tengo que decir es que definitivamente pues eso fue una promesa que era técnicamente imposible de cumplir, la que hizo en ese momento el presidente. ¿Cómo analiza la decisión del ICETEX de suspender los subsidios que afectan a más de 150.000 beneficiarios, incrementando los costos financieros de préstamos
de la educación superior en Colombia y el cambio, ¿no? Usted estaba y se trataba de ser una institución un poco más humanista, un poco más receptiva, un poco más de región y ya posteriormente los intereses son casi el doble, porque estaban en 4.1, si no estoy mal, y ahora están en 12.2. Es el triple y hay miles de jóvenes en Colombia que se ilusionaron muchísimo por este tema que venía haciendo el ICETEX, de bajar los intereses gradualmente y ahorita se suben los intereses y la deuda estudiantil crece gigantemente. Hay gente que dice, yo nunca voy a pagar esto, nunca voy a tener crédito de vivienda porque estamos reportados ante las centrales de riesgo. Entonces, ¿cómo analiza esto y por qué pasa tan rápido ese cambio desde su administración a la administración actual, que se suben los intereses a casi el doble, afectando a muchos jóvenes en Colombia? Yo lo califico como grave, como inexplicable y como injusto. Se había demostrado durante el tiempo que estuvimos nosotros que se podían bajar los intereses, que se podía garantizar una financiación más humana, que se permitía lograr el cambio de las estructuras de financiación que venía teniendo la entidad, y eso lo demostramos con esa reducción de tasas. Nosotros recibimos el ICETEX con tasas del IPC más 14, del IPC más 12, a dejarlas al IPC más 1, más 2 y máximo a IPC más 4 para quienes no estaban al día en sus créditos, y empezamos a demostrar cómo podíamos otorgar los nuevos créditos al IPC más 0%, es decir, para evitar la capitalización de intereses, que es lo que crece las deudas. Pero pues esto es al final una apuesta política y esto es voluntad política. La tuvimos mientras estuve yo y mientras estuvo la ministra Aurora y el ministro Alejandro Gaviria, que apoyaron, digamos, esta decisión, lo mismo que el ministro Campo, y entre todos pues estábamos de acuerdo con el director del DNP de ese momento, que ese era el mecanismo que permitía créditos más humanos, ir bajando las tasas e ir migrando a otro modelo de financiación. Construimos un proyecto de ley que permitiera dejar esto como fijo, que no estuviera, digamos, al azar de quienes tienen una mirada distinta, que podrá ser válida, pero no compartimos, de la financiación. Y cuando yo me voy, pues no había quien defendiera pues esa visión y ese modelo. La pelea al interior del gobierno era que si la plata para los subsidios de las tasas de los jóvenes de ICETEX se iba a las universidades públicas, allá se podían generar esos cupos. Pero el tema es que no se puede ver, digamos, esa aproximación así. O sea, yo no le puedo quitar a este dejándolo con hambre para darle comida a otros, porque al final alguien va a aguantar hambre. Esto pasaba así, yo no le podía quitar los subsidios de sostenimiento, los subsidios de las tasas de interés y las condiciones a ellos para darle a otros que arrancaban, porque estos quedaban en mitad de carrera, pero adicionalmente los que no pueden ingresar a la universidad pública porque no caben, porque no entran, porque no les cupos suficientes, iban a quedar volando. Y lo que le quitaron a ICETEX, que eran casi 3 billones de pesos puestos en las universidades públicas, no iban a dar los mismos cupos acá. Para ponerlo en cifras aterrizadas, los 57.000 créditos que da ICETEX con ese recurso no se iban a volver 57.000 cupos automáticamente en las públicas, porque las públicas tienen un rezago financiero de casi 15 billones. Es decir, que eso iba a poner piso a ese rezago, pero para dar nuevos cupos se necesita mucha más plata, por lo tanto no era costo eficiente. Lo que había que hacer era mantener ese crédito y ese recurso allí, humanizado, mientras se buscaban nuevas fuentes para ir creciendo, como se demostró se podía hacer en las públicas. Y ese traslado pues terminó generando, fue una afectación, no generó el mismo número de cupos y aumentó las tasas de interés de los que están pagando en este momento su crédito, que necesitan oxígeno para poder crecer económicamente, para poder comprar su primera moto, su primer carro, su primer consultorio, su primer emprendimiento, su primera casa. Es decir, esto genera un golpe muy duro para esas poblaciones estudiantiles, y lo primero que dije yo es, esto que van a hacer es un error. Yo me retiro en febrero del 2024 y más o menos en septiembre empiezan a anunciar que el recorte se iba a dar, y hoy vemos cómo esos jóvenes pasaron de tasas de interés del 0 más IPC, del IPC más 1 más 4, pues al IPC más 12 más 14, ahogándolos, creciendo esos créditos y quitándole la oportunidad a muchos incluso de continuar, porque un joven puede abandonar la mitad de la carrera cuando no tienen que pagar ese crédito en la mitad, pero sobre todo los que están con su primer trabajo, que el saldo del crédito sea lo mismo, es la cuota, que lo que se gana, es apenas inhumano. Eso va en contra de lo que habíamos hablado y prometido, y que se borró de un tajazo. Lo advertimos y me da tristeza, porque en esos 2 años demostramos que sí podía ser más humano y simplemente lo borraron por un tema netamente ideológico. Porque ellos creen, quienes están hoy a cargo, y no hablo de quien está en ICETEX, porque el presidente que está actual ha tratado de hacer todo lo que ha podido y no ha logrado, porque esto viene de arriba. Yo tenía el apoyo de arriba, es decir, yo trabajaba con los ministros y entre todos caminábamos hacia el mismo lado, pero este pobre hombre está contra cielo y marea con un ministro de Educación que cree
digo, válido para él, no lo comparto, que la plata de ICETEX es para perderse, que no tiene ningún sentido, que ellos no tienen valor, los jóvenes que están allí, y que todo tiene que ser público porque o es público o es nada. Y en los países los sistemas mixtos se necesitan la vaca pública y privada, se necesitan entidades de servicios públicos y privados, se necesitan universidades públicas y privadas para que haya competencia. En la medida en la que hay competencia y perfeccionamiento del sistema, mejores ofertas, mejores posibilidades. Pero esta visión socialista de solo es público o nada hace mucho daño, y aquí se está demostrando el daño que le están haciendo a todos esos jóvenes que dejaron colgados. Entonces, una decisión que para mí es cerrada, pues hoy le está costando a casi 200.000 jóvenes problemas. Mauricio, para los jóvenes que lo están viendo y preguntan, pero ¿cómo se bajan los intereses en el ICETEX? A palabras más castas, ¿cómo lo hicieron ustedes y por qué no lo están haciendo ahora? Si bien entendemos que hay una estructura de poder un poco más arriba que maneja las entidades, ¿cómo hicieron ustedes eso? Trabajo en equipo y lo decía, el ministro de Hacienda nos echaba una mano, el DNP nos echaba una mano, la ministra y el ministro de Educación del momento nos echaba una mano, y entre todos trabajábamos para cuidar y custodiar el recurso que se estaba entregando, para demostrar que podíamos mantener esa posibilidad. También tengo que decir que las universidades privadas se metieron la mano al drill. Tengo una crítica para ellas, no para todas. Quienes, cuando les fuimos a pedir apoyo para que asumieran parte de esa tasa de interés, que lo hicimos por medio de un artículo en la reforma tributaria, se dedicaron a demandar ese artículo para hundirlo, terminaron haciéndose daño ellas mismas y a los estudiantes que estábamos beneficiando. Porque gracias a ese ejercicio que hicimos en esa tributaria, le garantizamos a los jóvenes poder estudiar a una tasa de interés del cero añadido. Solo pagaban la inflación, el IPC. Eso evitaba la capitalización de intereses que crece tanto las deudas y permitía que los jóvenes sin tasa de interés añadida pudieran estudiar, y las universidades ponían un poquito. Es decir, el ICETEX pone la plata, que son casi unos 6 billones de pesos, que pone 3 billones de pesos, que pone por cada semestre para financiar a estos jóvenes, y las universidades ponían 120.000. Es decir, estamos hablando de que para ellas, aunque era un esfuerzo, no voy a decir que no era apenas útil. ¿Por qué? Porque garantizaba que los jóvenes no desertaran, porque garantizaba que muchos más que tenían miedo por la tasa de interés que no entraran, y se diluía el aporte que ellas estaban poniendo. 3 universidades activistas, con uno de los rectores de una de las universidades del Valle más importantes, que se las da de activista político, empezó a atacar este artículo, lo tumbó. Cuando lo tumbó, se cayó la posibilidad de que muchos jóvenes pudieran estudiar con mejores tasas, y aún así, con los excedentes de la buena administración financiera de ICETEX, con la buena colocación de los títulos que tenía la entidad, logramos un superávit que nos permitió seguir manteniendo positivas, digamos, los ingresos para mantener esta tasa, y se podía seguir haciendo perfectamente, pero se requería de un trabajo en equipo, buena gestión y buena administración, eficiencia, apoyo del gobierno nacional y de las universidades. Y eso fue lo que tratamos de hacer, que aún así, a pesar de que critico a estas universidades que se encargaron de tumbar esto, voluntariamente casi todas firmaron. O sea, cuando se cae el artículo, las universidades que entendieron este mecanismo dijeron, oiga, esto se cayó por unos cuantos activistas rectores, yo voy a firmar esto voluntariamente y voy a empezar a asumir esa tasa de interés. Esto eran 40.000 pesos por estudiante, en el que más le tocaba poner a 200.000, y eso permitía hacerlo. Con acuerdos y trabajo en equipo con las universidades, casi el 70% se sumaron y seguían sumándose cuando yo me fui, para poder trabajar y demostrarles a las universidades que en un diálogo con ministerios y todo se podían hacer. Pero después de esa salida y después de muchos cambios, pues aquí se volvió como una batalla de quién puede hacer solo las cosas, y en ningún gobierno, en ninguna empresa, en ningún lugar a solas se puede. Y entonces se fue, digamos, diluyendo esa posibilidad, y fueron dejando sola la administración de ICETEX, que se fue quedando sola sin los apoyos y sin una visión compartida de financiación y un modelo unido para allá. Entonces, ¿se puede volver a reconstruir? Sí. Si el ministro de Educación, Hacienda, DNP, la administración actual de ICETEX, que creo que ha hecho una buena labor, más las universidades vuelven y se ponen la camiseta, se puede, porque esto es voluntad política. El problema es que satanizaron ese texto desde el Ministerio de Educación y simplemente se acabó la voluntad política para ayudarle a esos jóvenes que hoy están diciendo, hey, ¿y yo qué? Y eso es muy triste. 2 años lo pudimos hacer, lo que se demuestra que se puede, pero con voluntad política y trabajo en equipo, de lo contrario es imposible. Creo que la respuesta a esta próxima pregunta ya la hemos tenido entre líneas, pero quiero que sea muy tácito. El cambio de ministros tan frecuente que ha tenido este gobierno ha afectado a Colombia. ¿De qué manera cree usted y cómo analiza
que haya podido ser un retroceso o simplemente usted como politólogo, entendiendo y conociendo muy bien las entidades dentro del Estado, cree que los cambios de gobierno, cada quien viene con su equipo, ¿no? Y se trabaja en equipo. ¿Estos cambios hacen que se retrasen los procesos o simplemente el empalme puede estar? ¿Usted cómo lo analiza siendo politólogo y por supuesto también desde el área de la salud? Tengo que decir que es apenas natural que en los gobiernos haya muchos cambios. Los ministros y los viceministros y los directores de entidades y presidentes de entidades terminamos siendo un fusible temporal para ir sacando de alguna manera promesas, acuerdos. Todo depende de un buen liderazgo. Es decir, no tanto, claro, que un cambio constante de administración afecta demasiado, pero lo público está acostumbrado, digamos, a esos cambios. Mientras haya claro un norte, un liderazgo, una visión, el que llegue se va montando allí. Pero aquí hay como unas ausencias de liderazgo por parte del presidente que lo que ha venido generando es esas dificultades de tantos cambios tan seguidos. Entonces, hay gobiernos, yo veía la comparación de Santos 1, Santos 2, Duque, y hay mucho cambio de ministros, sobre todo el último periodo presidencial. Pero cuando en todos los gobiernos, aunque pasa, hay un buen liderazgo de alguna de las partes, eso logra sobrevivir. Aquí lo que ha habido es como esa ausencia, como esa mezcla, como tantos cambios sensibles, sobre todo en la parte principal de esa cúpula, como en el DAPRE, como en la alta consejería, que uno empieza a decir allí como eso va a terminar afectando muchísimo la gestión de los proyectos y la continuidad para las conversaciones. Y esto es lo que ha venido pasando, que este exceso de cambios dificulta las conversaciones, porque uno va a hablar con alguien, todo en lo público es lento, ya se va a consolidar y cambian la persona. La que llega naturalmente tiene que entender de qué está hablando la persona que le llegó y si eso que dijeron que iban a firmar, pues jurídicamente lo protege y en su visión de lo que tiene que ser y en la conexión con el plan de desarrollo le da y se tiene que tomar más tiempo para pensar. Cuando ya está destinada a firmar, se va. Y eso claro que ralentiza. Entonces el cambio excesivo afecta la continuidad de las políticas públicas y de los proyectos de gobierno y de los proyectos de país. El cambio es normal en los gobiernos, lo decía yo, pero esta cantidad pues ralentiza los procesos. A mí me pasó porque el ICETEX además también administra recursos de otras entidades para programas de becas y demás. Y en su momento en uno de los ministerios pues tuvimos 11 viceministros casi que en el periodo de 12 meses que nos tocaba cada mes arrancar la conversación de nuevo y no éramos capaces de bajar los recursos para garantizar unas becas para ese sector. Entonces, claro que los afecta y yo creo que eso es de alguna manera una reflexión para quien llegue y es lograr garantizar el menor número de cambios, aunque esos cambios se van necesitando por temas de política. Pero lo más importante es que haya alguien en ese escritorio al lado del presidente que garantice por lo menos un orden que los presidentes por sus agendas no alcanzan y más cuando esa es nuestra habilidad. Entonces, una persona a bordo que logre mantener el control por lo menos de lo que es el cumplimiento del plan de desarrollo y la meta a corto plazo, que son esos 4 años, es importante. Pero cuando esto también cambia a esa misma velocidad, pues eso es tierra de nadie y marea de todos. Mauricio, ya para terminar, ¿cuál es el futuro y el nuevo proyecto de Mauricio Toro? Esa es una pregunta que me han hecho recurrentemente. Yo tengo un propósito de vida y el propósito mío es dejar esto mejor de lo que lo encontramos y es aportar mi granito de arena para el sector que siempre he defendido para tratar de que sea mejor. Y el sector mío es el emprendimiento y la innovación, la educación y es todo lo que yo pueda hacer porque nuestro país sea un poquito mejor en eso y todo lo que yo pueda aportar y disponer para eso lo haré y en mi propósito de vida está trabajar por esto. Y esto se hace desde la política. Ya he estado en el sector privado, ya he estado en la academia, ya he estado en lo público desde el Ejecutivo y también he estado desde el Legislativo y creo que este es el momento para volver al Legislativo. En primer lugar, a sacar lo que quedó pendiente en mi agenda pasada. En segundo lugar, para corregir lo que creamos se pueda corregir de todo lo que ha venido pasando y en tercer lugar, para acelerar lo que creemos que va por buen ritmo y hacerlo. Así que tengo el sueño de volver al Congreso de la República, no sé por qué partido todavía, eso es un análisis que estamos construyendo apenas en equipo. Senado, Cámara también es otra de las discusiones, pero creo que podemos llegar, como en la primera oportunidad, a proponer buenos proyectos de ley a favor de los sectores que hemos defendido, de la salud, de la educación, del emprendimiento, pero sobre todo porque yo no creo que la resignación sea la herramienta que muchos tengan que usar para sacar adelante el país. Mucha gente se resignó y en la democracia la resignación pues es tóxica y es negativa, así que yo creo que hay que intentarlo otra vez, pensar, salir hacia adelante y decirle a la gente siempre que pensar que se puede construir un mejor lugar y si miramos para atrás, como país lo hemos logrado a pesar de las dificultades. Estamos en la revista Poder y siempre le preguntamos a nuestros invitados cuál es su poder.
El poder mío. Esa es una buena pregunta porque resulta pretenciosa. Mi poder, creería yo, la empatía tal vez. Gracias, Mauricio, por haber respondido todas las preguntas de la revista Poder. Muchas gracias a ustedes.